Bueno, voy a hablar de algo que realmente no hay mucho en la literatura tampoco, es algo muy controversial. En algunas personas piensan que pues es algo que querer corregir un padecimiento corneal en el cristalino, pues es algo que a veces puede caer en controversia. Como sabemos, el queratocono pues es un aumento progresivo de la curvatura corneal con un adelgazamiento apical normalmente, ¿ok? Y eso va a aumentar de manera importante el astigmatismo corneal. Como todos sabemos, pues los queratoconos se presentan normalmente o se empiezan o se inician en la adolescencia, llegan a un periodo en los que hay queratoconos que llegan a evolucionar, hasta producir opacidades corneales, cambios en la estructura corneal importante. Y hay queratoconos que se frustran, que se conocen así, que son queratoconos en estadios 1 y 2, en los cuales no hay realmente unos cambios clínicos en la córnea, y esos tipos de pacientes a lo mejor podemos ofrecerles con un astigmatismo lo suficientemente regular algún cambio refractivo, obviamente ya que tengan una edad avanzada para poder ser sometidos a cirugía de catarata. Ok. Vamos a los criterios son criterios, realmente no hay ahora sí como una receta de qué pacientes son los elegibles o qué pacientes son los que podemos operar y qué pacientes no son los que podemos operar. Obviamente pacientes con astigmatismos irregulares, conos demasiado grandes, conos con un astigmatismo muy irregular, obviamente el tratar de colocar un lente intraocular pues tampoco nos va a mejorar. ¿Por qué? Porque la curvatura de la córnea y el poder corneal es tan alto que obviamente van a seguir teniendo aberraciones muy importantes en el ojo. Entonces, como les comentaba, la curvatura corneal es importante. Poderes no muy grandes, hay cornos que pues rebasan los 50, inclusive 60 dioptrías, inclusive en los queratómetros pues hasta conos que ni siquiera ya puedes medirlos, entonces pues es bastante difícil eso. Hay que valorar obviamente el astigmatismo, que el astigmatismo sea irregular, que si el cono es un poquito apical, que es un poquito inferior, tal vez pueda tener una mejoría, tal vez el paciente pueda presentar una mejoría refractiva importante, obviamente dentro de los parámetros de un astigmatismo lo suficientemente regular. La refracción pues es importante. Pacientes que realmente tengan una graduación o una diferencia de graduación entre uno y otro ojo también es importante. ¿Por qué? Porque así vamos a poder tener un ojo lo suficientemente bien, podríamos decirlo, lo suficientemente adecuado en relación a su refracción y bueno, estable, y bueno, la mejoría que se pueda realizar en el ojo con el queratocono más avanzado, pues es lo que le podamos mejorar, el paciente se siente a gusto. El cálculo de lente, híjole, yo creo que aquí viene una cosa bastante difícil de hacer, porque primero, son pacientes que tienen cámaras anteriores demasiado profundas en algunas ocasiones. La fórmula ideal para poder hacer el cálculo de lente pues realmente no existe. Yo creo que, como decía la doctora, contar con un interferómetro láser para poder hacer la medición pues sería algo ideal. O la inmersión, que es su defecto pues es lo que normalmente fuera de los centros importantes de oftalmología pues podemos contar. La incisión, yo creo que aquí también es muy importante en relación a pacientes que tienen una córnea que no es una córnea normal. El paciente que tiene queratocono de por sí ya no tiene una córnea normal. Primero, es una córnea muy elástica, es una córnea que tiene una plasticidad impresionante. Eso hace que también
si de por sí muchos hablan de que una incisión tunelizada te da menos astigmatismo que una incisión que entra o que penetra sin ser muy tonalizada, que te da un poquito más, te puede producir o inducir un poquito más astigmatismo, obviamente incisiones pequeñas en pacientes con queratocono yo creo que sería lo ideal. ¿Por qué? Porque podemos tratar de manejar o inducir lo menos posible el astigmatismo. También, aquí podemos hablar de dónde colocar la incisión. Se dice que los pacientes o la mayor inducción de astigmatismo es cuando hacemos las incisiones horizontales, las hacemos más a los 90 grados. Que esas son las incisiones que pueden producir más astigmatismo. Si nosotros tratamos de hacer incisiones contando con lo que es el meridiano más curvo, 45 grados del meridiano más curvo en nuestra topografía, podemos inducir menos astigmatismo. Bueno, obviamente pues ya tienes que, como comentaba la doctora Lupita, pues obviamente no hay que tener un poquito más de experiencia para poder manejar los diferentes lugares de la incisión. Y les voy a presentar otro caso clínico. Esta es una paciente de 60 años que era una usuaria de lente de contacto permeable al gas, sin opacidades corneales, el cono era muy central y empezaba a tener una catarata subcapsular posterior, apenas si tenía una pequeña opacidad. El equivalente esférico en el ojo derecho era de menos 15,50 y en el ojo izquierdo era de menos 12,50. La cámara anterior bastante amplia y un astigmatismo relativamente regular. Esta es su topografía del ojo derecho. Si se fijan, aquí podemos lograr ver como un moño demasiado simétrico y demasiado central. Entonces, la verdad es que la operamos de la catarata porque pues estaba empezando a tener catarata. No pensábamos que íbamos a tener el resultado que tuvimos en relación a la paciente. Pero obviamente, viendo el resultado que obtuvimos con ella, pues como que nos estamos animando a poderlo hacer en otros pacientes. Ya se quiere operar el ojo izquierdo. También, si se fijan, bastante regular. El cono es un poquitito más que nada posterior, aquí se ve bastante bien, está una elevación posterior que es mucho más importante. Y bueno, y la zona, lo que es central, pues es más regular. Y también podemos dibujar todavía aquí lo que es el moño ortogonal. Aunque bueno, son pacientes con una ectasia, no son pacientes que tienen curvaturas bastante grandes. La cirugía la realizamos en el 2007, no teníamos un lente tórico, entonces no le pusimos un lente tórico, le pusimos un monofocal de una sola pieza y la paciente resultó con una refracción residual de menos 1,50 con 5,50 de astigmatismo por 10 grados. A ella pues le pusimos su corrección aérea y logró mejorar prácticamente un 20-40, 20-30 difícil. Y la verdad es que pues tiene muchísimas ganas de operarse el otro ojo porque bueno, ya no está usando lente de contacto en este ojo. Y pues es un poquito menos complicada su vida. Muchas gracias. Gracias, doctor Maguad. ¿Hay alguna pregunta? Yo quisiera comentar en este caso, aquí el problema de ya haber puesto un monofocal no tórico es qué vamos a hacer en el segundo ojo. Nosotros sí tenemos una casuística bastante ya grande en el Hospital de la Ceguera, con pacientes con queratocono, incluso queratoconos frustros, que hemos intentado sin prometer nada, que se les va a poner un lente tórico para el correjo de astigmatismo con resultados de menos 0,25, menos 0,50 postquirúrgico, en que los pacientes realmente que han sido dependientes de anteojos se liberan del anteojo postoperatorio. Entonces yo sí te recomendaría a lo mejor hablar con esta paciente, poderle poner un lente tórico en el ojo, segundo ojo, y a lo mejor después ver si puedes hacer un LASIK o algún proceso de superficie, porque si no dejarías con una anisometropía a la paciente muy severa.